Bueno, y en el último año una de las preguntas que se han establecido es si el transporte público puede ser un foco no de contagio de COVID-19. Claro, y es una pregunta que se han planteado además varios en el contexto en que nos encontramos. En particular porque han aumentado los casos en la región metropolitana y porque el atochamiento también en el transporte público es importante. Vamos a conversar del tema junto a Francisco Vaso, académico de la Universidad Católica de Valparaíso, doctor en transportes, quien está junto a nosotros. Gracias por el contacto, muy amable. Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Francisco Fresia soltó por acá para, preguntar primero esto. Franco, porque, Franco, se ha dado a conocer que esto no puede ser un foco, ¿no? de contagio, no está demostrado, no hay estudios, y así lo han señalado permanentemente en el último año. Por eso lo decíamos, las autoridades sanitarias, las autoridades regionales incluso. ¿Cómo abordar este tema cuando de todas maneras vemos habitualmente y muy seguido, todos los días, muchas personas en el transporte público, en el metro, en el Transantiago, aquí en la región metropolitana y en regiones también? Lo primero que hay que tener claro es que decir tajantemente que el transporte público no es foco de contagio es falso. Y eso ha sido demostrado por una serie de estudios y de experiencias internacionales que están documentadas. Yo le hice saber a través de Twitter al intendente que el año 2020, en octubre, se publicó un artículo con una experiencia de Wuhan, en China, en las cuales una sola persona que fue en transporte público fue capaz de contaminar a más de 19 personas. Por lo tanto, en ese caso se generó un foco que está documentado. Por lo tanto, decir así, a secas, que el transporte público no es foco de contagio, no solamente es un error, sino que es falso. Franco, ¿sería lo correcto entonces hablar de grados de riesgo de contagio? Sí, eso es bastante más cercano a la realidad. Ajá. Hay estudios que han mostrado que bajo ciertas circunstancias muy particulares, el transporte público no necesariamente es un foco alto de contagio. ¿En qué condiciones particulares, grandes. Franco? Esas condiciones son que se pueda mantener el distanciamiento físico, que hay una correcta ventilación, lo que en buses quiere decir tener el 100% de las ventanas abiertas y en el caso que haya aire acondicionado, que pueda haber recirculación. Que todas las personas utilicen mascarillas, que conversen, eviten conversar y si lo hacen lo hagan a voz baja y que haya sanitización. Si se cumplen esas 5 medidas, el transporte público tiene un riesgo bajo. El problema es que, como todo el mundo en su casa sabrá, en Santiago y en Chile no se cumplen esas 5 medidas. El distanciamiento físico es casi nulo. Nosotros hemos hecho unos análisis en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso donde hemos determinado cuáles son los recorridos más riesgosos y en varios de ellos, en más de un 50% del tiempo no se puede mantener este distanciamiento físico. Las sanitizaciones que se hacen en bus son muy pobres, lo han indicado distintos gremios y también distintos sindicatos. La ventilación en el metro de Santiago hay un sistema bastante más moderno, pero en el caso de los buses la verdad es que muchas veces no existe la posibilidad de tener las ventanas abiertas, varias de ellas están bloqueadas. En otros casos, cuando hace frío, la gente las cierra y nadie verifica que se puedan abrir. Y por cierto, si bien hay un uso predominante de la mascarilla, hay muchas personas que la utilizan solamente en la boca y por lo tanto, no tomar las decisiones políticas para que estas 5 medidas se cumplan y escudarse simplemente en que el transporte público es seguro, me parece una tremenda irresponsabilidad del gobierno. Y el problema es que ese discurso se lo venimos escuchando desde hace mucho tiempo, desde la ministra, el mismo presidente de Metro y ahora el intendente, y me parece tremendamente grave. Hoy en día el transporte público es uno de los pocos lugares en los cuales tenemos fiestas clandestinas, donde hay más de 100 personas confinadas en un espacio de 25 metros cuadrados y por lo tanto, en las circunstancias actuales, y lo han dicho, lo dijo hoy día en Televisión Nacional una epidemióloga de la Universidad de Chile,
el transporte público es un foco de contagio mientras no se tomen las medidas necesarias para que estas medidas de riesgo, que pueden ser mucho más bajas, puedan disminuir considerablemente. Franco, claro, tú mencionabas varias condiciones para que fuese un espacio menos riesgoso o más seguro. En ese sentido, hay algunas que son individuales y otras que son decisiones de la autoridad finalmente. ¿Por qué no se han adoptado esas decisiones de la autoridad, como la propuesta, por ejemplo, de generar horarios diferidos de ingreso para poder así alivianar la carga y evitar congestión a bordo del transporte público? Nosotros desde el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, del cual yo soy investigador, hace un mes, 4 días, le entregamos al ministro de Economía, le entregamos a la ministra de Transporte una propuesta que fue realizada por académicos de la Pontificia Universidad Católica, de la Católica de Valparaíso, del UPSACH, de la Universidad de Chile, en el cual analizamos y proponemos un calendario de ingreso diferido por rubros, y que hizo una serie de modelaciones y permitió analizar que si nuestra propuesta se lleva a cabo, los hacinamientos en los buses, que es uno de los puntos centrales que plantearon 241 científicos hace algunos meses como medidas que permiten tener un impacto importante en el riesgo de contagio en el transporte público, ese hacinamiento, si se aplica, nuestra propuesta puede disminuir hasta en un 40%. La verdad es que yo no me explico cómo el gobierno no ha sido capaz siquiera de plantear un piloto en el cual tengamos algunas empresas que se sumen a este plan. Una mesa de conversación en el cual estén los académicos que planteamos esta propuesta, estén los gremios, estén los trabajadores, para ir viendo cómo hacemos que las personas que tengan que moverse pueden hacerlo de una manera más segura. Yo no me explico otra razón más allá de la ceguera ideológica que está teniendo el gobierno con respecto a este tema, en las cuales se han sesgado y han tratado de convencernos a las personas y a las personas de a pie que toman en el metro de algo absolutamente surrealista. Pueden haber 100 personas en 25 metros cuadrados en un bus, en una iglesia, pero una persona no puede sacar a pasear su perro todos los días. Es bastante surrealista. Franco, dos cosas. Ustedes con esta propuesta que le han hecho entregar que le entregaron a las autoridades de gobierno hace un mes y 4 días, ¿ha habido respuesta? Lo pregunto por la viabilidad que puede tener. Y lo otro, la ministra de Transporte desde el inicio, cuando le consultábamos respecto al mismo tema que estamos hablando, hablaba también que se sanitizaban los buses, por ejemplo, y había una preocupación permanente en eso. Tampoco es suficiente en lo que argumentaron desde el inicio y que se sigue haciendo, pero no sabemos con cuánta frecuencia, ¿no? Después que vuelve a subirse un bus aquí en la región metropolitana, por ejemplo. Sí, hay 2 puntos que tocas tú, Fresia. El primero, con respecto a las sanitizaciones. Las sanitizaciones, si bien son necesarias hacerlas, ya está bastante demostrado. Y hay varios artículos científicos que muestran que la principal modo de contagio del coronavirus tiene que ver por estas partículas que se expelen cuando la gente conversa. Y por lo tanto, hoy en día los epidemiólogos lo dicen así, ya estamos más convencidos que es más importante, mucho más importante, el tema de la ventilación que el tema de la sanitización. Con respecto a la otra pregunta, nosotros le entregamos esta propuesta y recibimos de parte del Ministerio de Economía una respuesta que indicaba que les parecía muy interesante, muy razonable, pero que lo tenía que ver transporte. Estuvimos en conversaciones técnicas con el Ministerio de Transporte, les respondimos una serie de preguntas que ellos nos hicieron, y pasan los días y no tenemos una respuesta formal. Y lamentablemente, cuando nosotros planteamos esto hace más de un mes, quizás si se hubiese logrado implementar, no estaríamos en los 7.000 casos que tenemos hoy en día, y Franco, particularmente en una situación tan compleja como está la región metropolitana. Pero ¿hay evidencia de el número de contagios acá en Chile en el transporte público en particular? Eso dependerá mucho de la calidad de la trazabilidad que se haga y varios factores de por medio, pero se lo pregunto porque Alejandro Tiraccini, que es ingeniero en transporte también y que ha entrado en este debate desde las redes sociales y a través de papers que ha elaborado sobre la materia, ¿no? Ahí está el fundamento de su participación en esta discusión. Él mostraba antecedentes, por ejemplo, respecto a estudios que se han realizado en otros países, cita el caso de Japón, de Alemania, de Austria,
donde dice que hay estudios de trazabilidad de contactos que apuntan a las actividades sociales como la principal fuente de contagio y al transporte público como una fuente de contagio menor. ¿Hay evidencia al respecto acá en Chile? No, y justamente ese es uno de los problemas que tenemos, la trazabilidad. Entonces, ¿cómo es posible analizar el tema si no está certificado de que efectivamente acá en Chile sea un foco de contagio tan importante? Porque lo que nosotros estamos analizando son las medidas que dicen los expertos epidemiólogos que se tienen que cumplir en el transporte público. En todas las ciudades que menciona el profesor Tirachini, que dicho sea de paso son todas de primer mundo, en los cuales se cumplen estas 5 reglas que mencionamos al principio, y hay un sistema de trazabilidad robusto, por supuesto que puede ser que el transporte público tenga una probabilidad o un riesgo bastante menor. En el caso de Chile, en el cual tenemos 100 personas en 25 metros cuadrados, en la cual no hay distanciamiento físico, en las cuales las ventilaciones son pobres, las sanitizaciones son pobres, permítame dudar que las conclusiones de países como Japón y como Austria pueden ser muy distintos. Aquí lo que hay que hacer, y yo estoy de acuerdo, hay que avanzar en ser capaces de mejorar la trazabilidad para entender bien cuál es la situación aquí en Chile. Pero uno no puede venir a citar artículos de Japón, donde la realidad es absolutamente distinta, para decir, sabe que aquí en el transporte público no hay nada que pueda hacer. Lo que está haciendo el gobierno, apoyado lamentablemente por algunos profesores, es hacerle creer a la gente que en el transporte público no hay un riesgo, de modo de tirar la pelota para el córner con las medidas que hay que hacer. Un riesgo bajo, más bien, Franco. El ministro dijo que no es foco de contagio. Para que pero no eso sea no significa foco de contagio, tiene que ser un riesgo cero. Pero, claro. Un foco de contagio ocurre cuando en un lugar existe un brote de manera periódica. Y lo que están traspasando, la información que está traspasando el gobierno justamente, al insistir en esa tesis, en vez de tomar las medidas que una serie de expertos y una serie de personas le hemos dicho, es justamente lo contrario, porque si el riesgo es tan bajo, lo decía ayer también Michel Delerme, se traspasa y se da la mala impresión de que como es seguro se pueden relajar las medidas. Al contrario, todos los epidemiólogos han dicho que los hacinamientos, y repito, 241 científicos dijeron que una de las principales medidas para poder limitar los contagios era disminuir el hacinamiento en transporte público. Tiene que avanzarse en tomar esas medidas y seguir diciendo y repitiendo una y otra vez que el transporte no es foco de contagio, no, le hace un flaco favor a las personas que se ven obligadas a moverse ahí. Y cuando uno cita artículos de Japón, se entenderá claramente que la situación no es la misma y que evidentemente, mientras se hacen los estudios, hay que avanzar en poder tener el transporte público lo más seguro posible. Y seguir tirando la pelota al córner a mí me parece que es un tremendo error. Bien, Franco, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, Franco, hasta luego.